Gracias. Entonces vamos a empezar. La segunda parte de esta semana es insuficiencia hepática. Los objetivos de aprendizaje de este tema, primero, como todos síndromes, la definición de insuficiencia hepática, la clasificación según el tiempo, la etiología asociada a la insuficiencia hepática aguda y crónica, manifestaciones clínicas y algo muy importante de reconocer es la encefalopatía hepática y al igual que los otros síndromes, que estudios complementarios. Entonces, la insuficiencia hepática o fallo hepático es la incapacidad que tiene el hígado para llevar a cabo su función sintética y metabólica, ¿sí? Hablamos de insuficiencia hepática aguda cuando existe deterioro, ¿sí? Agudo menor a 26 semanas y que sea grave de la función hepática en un hígado previamente sano. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, para que cumpla el criterio de una hepatitis aguda, de una insuficiencia hepática aguda, tiene que haber tenido un hígado sano, sin tener una enfermedad patológica crónica previa. Otra de las características es que haya un estado de coagulopatía, ¿sí? Manifestado laboratorialmente esto por un tiempo de protrombina menor al 40%, ¿sí? Y un INR de mayor a 1.5, asociado a una encefalopatía hepática y presencia de ictericia. Entonces tiene que cumplir todo esto para hablar de una insuficiencia hepática aguda. La hepatitis aguda grave, ¿sí? Es cuando encontramos el INR mayor a 1.5, prolongación de los tiempos de coagulación, TP, durante las primeras 26 semanas sin encefalopatía hepática, ¿sí? Diferencian mucho en cuanto a las definiciones. Y otro término es la hepatitis aguda sobre crónica. Esto ocurre, es una descompensación de un paciente con ya una hepatopatía conocida que usualmente es inducida por un factor desencadenante, como veremos en las siguientes diapositivas. Y la insuficiencia hepática crónica o cirrosis hepática, entonces es un proceso, ¿sí? Es difuso, caracterizado por fibrosis, como ven en la imagen, y una alteración, una conversión de la arquitectura normal y la presencia de nódulos, ¿sí? Esto a consecuencia de un gran número de procesos inflamatorios crónicos que van afectando el hígado. Que como veremos después, la causa principal va a ser el alcoholismo y las enfermedades virales como causas más frecuentes. La insuficiencia hepática aguda primero es infrecuente, ¿sí? Sin tratamiento, el pronóstico de estos pacientes es pobre, la mortalidad es muy alta, ¿sí? Sin que no se realice un trasplante hepático, es del 90%. Incluso, a pesar de recibir un tratamiento adecuado, es decir, un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado, existe la posibilidad de una mortalidad del 40 al 80%, ¿sí? Para que vean la gravedad de la patología. Es muy importante el reconocimiento del cuadro y su manejo en forma precoz. La insuficiencia hepática aguda es de inicio rápido, ¿sí? También es conocida como insuficiencia hepática fulminante. La exposición, como se van a dar cuenta, es muy corta, causada por una lesión hepática grave o pérdida masiva de los hepatocitos. Entonces, ¿cuál es la característica? Es la aparición repentina de la disfunción del hígado y la presencia de ictericia. Existen varias clasificaciones de la insuficiencia hepática aguda. Una clasificación de O'Grady, ¿sí?
clasifica en hiperaguda, aguda y subaguda, tomando en cuenta el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en la insuficiencia hiperaguda, ¿no? La presencia de alteración del tiempo de protrombina o la la presencia o la aparición de ictericia y encefalopatía es en 0 a 7 días, ¿sí? Va a estar presente el edema cerebral y obviamente va a tener alteraciones del tiempo de protrombina y va a haber una hiperbilirrubinemia. La aguda es de 8 a 28 días. Igual, tiene presente edema, alteración del P y las bilirrubinas. Y la subaguda es mucho más prolongado, de 29 a, siento estoy en error, hasta 120 días. No hay edema cerebral, es infrecuente, no siempre hay una alteración del TP, pero sí puede haber bilirrubina, hiperbilirrubinemia. La calificación de Bernoulli toma en cuenta solamente a dos, que es fulminante y subfulminante. Igual, se observa ictericia, encefalopatía, edema, alteración del tiempo de protrombina. Tomamos en cuenta el factor 5 y obviamente la bilirrubina. El tiempo, la fulminante es solo hasta 15 días y la subfulminante después de 160 a 90 días. Ambos tienen edema cerebral. El tiempo de protrombina no siempre puede estar alterado por el tiempo, ¿sí? Fulminante está prolongado. El factor en ambos es menor al 50% y obviamente la bilirrubina es elevada. Es una clasificación tomando en cuenta solamente el tiempo. Se han dado cuenta que todos tienen las mismas alteraciones. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia hepática? Se había mencionado que las intoxicaciones medicamentosas, el alcohol, las hepatitis virales, ¿sí? Son las más importantes. Las enfermedades infiltrativas, errores innatos del metabolismo y las de etiología no identificada, o sea, las idiopáticas, están entre las causas, ¿sí? Globalmente, la causa más frecuente de insuficiencia hepática aguda son principalmente hepatitis B, fármacos y toxinas, más comúnmente el paracetamol. Esto es importante saberlo porque el paracetamol es un producto que se utiliza en todo lado, desde venta libre, y mucha gente no sabe exactamente la dosis segura del paracetamol. Las hepatitis asociadas de causa viral, pues son la hepatitis A, B, C y D, ¿sí? Estas son menos frecuentes, pero que deben ser tomadas en cuenta cuánto se descarga las virales, ¿sí? El virus de la fiebre hemorrágica, citomegalovirus, herpes simple y el resto. Entonces, en los países en desarrollo, la hepatitis viral se considera generalmente como la causa más común. En cambio, en los países desarrollados, las toxinas se consideran la causa más común. Un virus de hepatitis A puede llegar a una falla hepática fulminante en menos del 0,1.01%, ¿sí? En cambio, la hepatitis B puede llegar a 1%. Y en cuanto a la intoxicación medicamentosa, es bastante amplia, ¿sí? Es importante en el momento de hacer un interrogatorio preguntar los antecedentes y entre ellos la ingesta de algún medicamento, incluso recetado por un médico. No se olviden que la toxicidad muchas veces depende, es dosis dependiente. Cada paciente es diferente. A algunos les puede hacer daño, a otros nada, ¿sí? El paracetamol, acetaminofeno, estos antibióticos son de uso habitual, ampicilina clavulánico, ciprofloxacina, nitrofurantoína y las tetraciclinas, ¿sí? Fenitoína, ¿sí? Para que tengan una idea, ácido valproico, medicamentos neurológicos,
lovastatina, loratadina, que es un antihistamínico, ¿sí? Entonces, importante preguntar qué medicamento recibe. Puede recibir una dosis reciente o puede haber recibido por bastante tiempo y que debe ser revisado por el médico que atiende al paciente. Hay intoxicaciones no medicamentosas, el consumo de ciertos hongos, ¿no? Como la Amanita phalloides, solventes orgánicos, hierbas medicinales. El ginseng es de venta libre, ¿sí? Y hablando de toxinas bacterianas como son las cianobacterias y los bacilos. Entonces, esto es importante registrar en el momento de la investigación para encontrar la causa de insuficiencia hepática. Y de las que son menos frecuentes en nuestro medio, que son las metabólicas, como la enfermedad de Wilson, hemocromatosis neonatal y déficit de alfa-1 antitripsina e intolerancia a la fructosa. Las neoplasias, ¿sí? Tal vez en un estadio terminal de estas patologías, tanto el linfoma, leucemias y metástasis, de cáncer de mama, pueden en algún momento terminar en una falla hepática aguda, ¿no? En algunos casos asociados al embarazo, otras enfermedades como el síndrome de Bucharin, hepatitis isquémica, y el término criptogenética o criptogénica es aquella que se utiliza cuando no se encuentra o se descarta todas las anteriores mencionadas, es decir, que se ha estudiado toda la parte metabólica, la parte viral, la intoxicación de medicamentos u otras cosas, y si todo esto sale negativo, pues utilizamos el término de criptogenética, pero tiene que hacerse todos los estudios que muchas veces en algunos hospitales no cumplen. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Primero, la más importante, obviamente, es las manifestaciones de la lesión hepática. Y luego las manifestaciones de falla multiorgánica y alteraciones metabólicas. La lesión hepática va a estar demostrado primero por la ictericia de aparición temprana, eso es lo que llama la atención y por lo que recién acuden a un médico, ¿no? Con aumento de la bilirrubina, pero a predominio conjugado. Aumento de las transaminasas, ¿sí? Al inicio son elevadísimas y pasado el tiempo pueden ir descendiendo poco a poco. Disminución de los factores de coagulación y disminución de la síntesis de la albúmina. Manifestaciones de falla multiorgánica, encefalopatía hepática, ¿sí? Yo diría que es la situación más importante dentro de lo que es la insuficiencia hepática aguda. Entonces, la encefalopatía hepática es un conjunto de manifestaciones neuropsiquiátricas, tanto cognitivas, de conducta y de personalidad, ¿sí? Que es variable. Van desde una pequeña alteración hasta el coma, ¿sí? Puede acompañarse de síntomas neuromusculares. ¿Y qué refleja todo esto? La escasa reserva funcional hepática que tiene el paciente y su incapacidad de detoxicar determinadas sustancias, ¿sí? Entonces, no se olviden que esto es lo más importante en una insuficiencia hepática. Un poquito para acordarnos de las neurotoxinas, ¿sí? Implicadas en la enfermedad hepática. Primero es el amonio, ¿sí? Cuando este está elevado, lo que favorece es la presencia de edema cerebral, como lo había mostrado al inicio, es una característica importante de la insuficiencia hepática, ¿no? También intervienen las benzodiazepinas endógenas y del sistema GABA, ¿no? Que es el ácido gamma aminobutírico, el manganeso, ¿sí? El manganeso, por ejemplo, causa una hiperintensidad de los ganglios de la base, esto diagnosticado por resonancia magnética, no hay otra forma. La responsable de algunos síntomas extrapiramidales que pueda presentar el paciente.
la presencia de algunos aminoácidos aromáticos como el triptófano y la serotonina. La enfermedad hepática es considerada hoy como una encefalopatía metabólica, ¿sí? La encefalopatía hepática, perdón, es una encefalopatía metabólica, ¿sí? Consecuencia de las alteraciones de los neurotransmisores que ya les he mencionado, ¿ya? ¿Cómo valoramos la encefalopatía hepática? Porque esta se presenta en diferentes estadios o grados, ¿sí? Entonces hay que evaluar 2 puntos, la función intelectual y la función neuromuscular, ¿sí? Muchos pacientes están en estado subclínico, ¿sí? Por eso es que las pruebas pueden ser normales o pueden hallarse levemente alteradas, como no estar muy concentrado en el trabajo o no poder conducir, ¿sí? La función neuromuscular no se ve a simple vista, se necesita pruebas psicométricas o de conexión numérico. Existen unas tablitas para que el paciente pueda realizar y catalogarlo como estadio subclínico, ¿sí? En el estadio 1 ya hay una disminución de la atención, un poco de irritabilidad, hay depresión y cambios de la personalidad. En la parte neuromuscular, temblores, alteración de la coordinación, hay apraxia. En el estadio 2, el paciente ya tiene somnolencia, es más evidente los cambios de conducta, no se acuerda de nada, tiene un déficit de memoria y de capacidad de cálculo, no lo puede hacer, y tiene trastornos del sueño. ¿Qué significa esto? Hay una inversión de sueño y vigilia. Están despiertos en la noche y tienden a dormir durante el día. Ya va a haber asterexis, que se puede valorar pidiendo al paciente que levante las manos y que extienda los dedos, y ahí ustedes van a observar un temblor fino, ¿sí? Habrá lenta o arrastrada, ¿sí? Bradilalia, se llama eso, y ataxia. En el estadio 3, confusión, desorientación, mayor somnolencia y definitivamente no se acuerda nada. Al examinarlo vamos a poder ver hiperreflexia, puede estar presente el nistagmus, clonus y rigidez muscular. Y en el estadio 4, que es el estupor y coma, podemos encontrar dilatación pupilar, postura descerebrada, ausencia de respuesta a los reflejos, esto en estadios avanzados, ¿sí? Entonces, a veces los pacientes que presentan esta encefalopatía hepática nos pueden hacer pensar en otro tipo de patologías neurológicas, ¿sí? Primero se debe descartar la encefalopatía hepática y recién pedir estudios complementarios, ¿no? Porque pueden hacernos pensar en patologías que comprometan el cerebro y el cerebelo. Estos pacientes presentan edema cerebral en el grado 4, ¿sí? Y es la causa más frecuente de muerte en falla hepática fulminante. Los pacientes presentan hipertensión sistólica, bradicardia, tono muscular aumentado, pueden presentar opistótonos, posturas de descerebración, ¿sí? Anomalías pupilares, ¿no? Respuesta lenta o ausente de luz y patrones respiratorios y apnea. Entonces es un paciente que ya está con datos de edema cerebral, pues es un paciente que va a fallecer. En la parte cardiovascular existe una disminución de la resistencia vascular periférica, por ende de la presión arterial, y algo que caracteriza es una circulación hiperdinámica, son pacientes que tienen una frecuencia cardíaca aumentada y el gasto cardíaco también, ¿sí? Son pacientes hiperdinámicos. Los pacientes con falla hepática siempre tienen defectos del sistema inmune, por ende hay mayor posibilidad de que presenten traslocación bacteriana desde el tubo digestivo. Las infecciones respiratorias y urinarias
son muy comunes, ¿sí? Es más, estas pueden ser las desencadenantes para una encefalopatía hepática y para una falla hepática, ¿sí? Y pues los gérmenes pueden ser tanto bacterianos, virales como micóticos. Puede presentar alcalosis metabólica y respiratoria, y cuando presenta o está en un estado en shock, pues tenemos acidosis metabólica. Hipopotasemia, el tono simpático disminuye y cuando se utilizan los diuréticos, ¿no? Hay hiponatremia, hipoglicemia y aliento hepático al examen. La lesión renal aguda ocurre en hasta un 50%, dado que el nivel de nitrógeno depende de la función de la síntesis hepática, ¿sí? Pero los mecanismos para que un paciente con falla hepática haga falla renal va a depender de una hipovolemia arterial efectiva, puede ser por necrosis tubular aguda, por nefrotoxicidad, por sepsis y puede ser un síndrome hepatorrenal. Pasando a lo que es la insuficiencia hepática crónica, ¿sí? El tiempo de exposición es más prolongado, ¿sí? Es cuando la insuficiencia hepática es irreversible y la única forma de resolverlo es un trasplante de hígado, ¿sí? La insuficiencia hepática crónica, mejor la conocemos como cirrosis, ahí está mucho más definido las causas, ¿sí? También están las causas virales, C, P y D, alcoholismo crónico y la estatosis hepática no alcohólica, ¿sí? Causas autoinmunes, la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria y la hepatitis autoinmune. Por ejemplo, la colangitis esclerosante primaria es más frecuente en varones. En cambio, la hepatitis autoinmune es más frecuente en mujeres. Otras enfermedades metabólicas como deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson y hemocromatosis, ¿sí? De entre todas estas tres son las más frecuentes, ¿sí? Y estas son las que últimamente van aumentando en frecuencia o probablemente estamos diagnosticando de mejor manera. Otras como, ya bueno, mencionamos hepatitis autoinmune en pacientes embarazadas, ¿sí? Leucemia, metástasis, etcétera, también son consideradas como causa. Digo, para que lleguemos a diagnosticar esas enfermedades, vuelvo a decir, se deben realizar todos los estudios, ¿no? Un panel de laboratorios para descartar las causas más frecuentes. Los pacientes con insuficiencia hepática crónica pues tienen progresivamente un deterioro del estado general. Son pacientes que van perdiendo peso, ¿sí? Estado de nutrición es muy comprometido, tienen hiporexia, se puede observar una ictericia y hay alteraciones circulatorias. Pueden cursar con fiebre, esto si tienen una sobreinfección. El fetor hepático, tienen trastornos endocrinos, trastornos de coagulación y ya se observa en ellos ascitis, edema. Por ejemplo, este tipo de hallazgos en el examen físico, ascitis y edema no lo van a encontrar en una hepatitis aguda fulminante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen muchas alteraciones, ¿sí? Metabólicas, endocrinas, son, como habíamos hablado, tienen una circulación hiperdinámica, tienen alteraciones hepatopulmonares, ya se observa las telangiectasias, eritema palmar, acá, por ejemplo, ¿no? Un paciente cirrótico, lo que siempre van a observar es que siempre ahí tienen ictericia, ¿sí? Tiene arañas vasculares, el hedor hepático, ¿sí? Eritema palmar, ginecomastía, hepatomegalia, no siempre es una hepatomegalia palpable, ¿sí? Una esplenomegalia,
constantemente tienen prurito, también tienen alteraciones tróficas y cutáneas, lesiones. ¿Listo? El diagnóstico son los datos clínicos y datos laboratoriales, analíticos, ¿no? Debemos saber si es un paciente con insuficiencia hepática grave, sin antecedentes hepáticos, o evaluar desarrollo de ictericia y encefalopatía, ¿sí? Datos clínicos, coagulopatía y bilirrubina elevada en la insuficiencia hepática aguda, ¿sí? Estudio etiológico, anamnesis es muy importante, ¿sí? El examen físico y las serologías, porque hablamos que la insuficiencia hepática, las causas son o virales o son por intoxicación, por medicamentos y etcétera. Por eso es importante la anamnesis. Y ya estos son los estudios que se puede pedir para descartar otras patologías, ¿sí? La biopsia hepática no es obligada, ¿sí? No es necesario para llegar a un diagnóstico. Y la verdad, el pronóstico va a estar en función a la indicación de trasplante. Otros estudios de gabinete pues eran la ecografía, esto para descartar otras causas de ictericia o de un síndrome ictérico, ¿sí? Su presencia de cálculos biliares, la dilatación de la dilatación biliar, lesiones tumorales, ¿sí? Con TAP, la estatosis hepática, un Buchari temprano, la resonancia magnética para descartar hemangiomas como causa de alteraciones neurológicas, lo que les decía, la CPR para colangitis esclerosante y otros estudios para ver si existe una ictericia colestásica. ¿Qué factores precipitan? ¿Sí? Una falla hepática o una encefalopatía hepática, perdón, en este caso es encefalopatía hepática, es decir, hemorragias digestivas, hipopotasemia y deshidratación causadas por una diarrea, el uso de diuréticos, porque los pacientes con hepatopatía crónica sí reciben diuréticos porque presentan ascitis y edema, insuficiencia renal, el estreñimiento, ¿sí? Y cualquier infección, sea respiratoria, digestiva o cutánea, ¿sí? Son los factores precipitantes para una encefalopatía hepática. Algunos psicofármacos que reciben por otras situaciones, que haya sido operado para un shunt portosistémico, TIPS, las dietas hiperproteicas. ¿Qué significa esto? ¿Sí? A un paciente con hepatopatía se le restringe la proteína de origen animal, ¿sí? Puede consumir proteína de origen pues, vegetal, pero cuando el paciente no cumple una dieta y empieza a comer carne, ¿sí? Puede desencadenar, ser la causa de una encefalopatía hepática, que sobre ese hígado, sobre un hígado crónico haya una lesión hepática aguda y que exista un cambio de tratamiento, ¿sí? Esto a veces por cambio de médico, ¿sí? Por cambio de medicamento, puede también ser un factor precipitante para una encefalopatía hepática. Entonces, el día viernes les van a ampliar con ambos temas, tanto síndrome ictérico como insuficiencia hepática, y van a hablar de un caso clínico para que podamos entender y poder diferenciar, ¿no? Algo característico de estos dos temas es que siempre va a haber ictericia, ¿sí? Y alteraciones de la coagulación. Entonces hay una gama amplia de patologías que nos pueden hacer pensar el uno o el otro. Un buen interrogatorio, ¿sí? Un examen físico detallado y algunos exámenes complementarios pues van a ir permitiéndonos descartar las patologías. Primero saber las patologías más frecuentes en nuestro medio y recién poder permitirnos estudiar otras causas, ¿sí?
Es más frecuente, como habíamos mencionado, la falla hepática crónica, ¿sí? El consumo de alcohol es muy importante en nuestro medio y eso es lo que vemos habitualmente. La insuficiencia hepática aguda es menos frecuente, ¿sí? Pero la mortalidad es muy elevada y ese es un problema porque no tenemos las condiciones de hacer un trasplante hepático, por lo menos acá en Cochabamba, no lo tenemos, ¿sí? Muy bien, entonces los objetivos de aprendizaje del síndrome histérico son definición, valores de referencia, la clasificación que habíamos visto, ¿sí? Tomando en cuenta la clasificación, ya sé, prehepáticas, hepáticas, poshepáticas, tomando en cuenta el aumento de la bilirrubina directa o indirecta, o conjugada o no conjugada, identificar signos y síntomas del síndrome histérico y cuáles son los exámenes complementarios. En cuanto a la insuficiencia hepática, los objetivos de aprendizaje, la definición de insuficiencia hepática, la clasificación según el tiempo, la etiología tanto de la aguda como de la crónica, las manifestaciones y lo más importante, reconocer la encefalopatía hepática y los estudios complementarios. ¿Sí? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta. Será entonces hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego, doctorita. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Chao.